23:47 de la noche. Las luces de cristal se reflejaban sobre la superficie oscura del mar, mientras decenas de embarcaciones privadas permanecían ancladas a pocos metros de la costa. Los flashes iluminaban el horizonte una y otra vez. Limusinas negras llegaban sin detenerse. Actores, músicos, empresarios y figuras conocidas descendían bajo la mirada de cientos de periodistas que intentaban descubrir qué estaba ocurriendo realmente detrás de aquella celebración, que según algunas fuentes podría convertirse en la boda más lujosa del año. Se hablaba de millones de dólares invertidos. Se hablaba de invitados llegados desde distintos continentes. Se hablaba incluso de zonas enteras del recinto ocultas deliberadamente a las cámaras. Y entonces apareció un nombre que provocó un auténtico terremoto mediático: Javier Bardem. Un hombre de 57 años que, según se comentaba aquella noche, parecía dispuesto a celebrar el amor de una manera que nadie esperaba. A simple vista todo parecía perfecto. Música en vivo. Flores traídas desde distintos países. Un escenario iluminado como si se tratara de una ceremonia reservada para la realeza. Sin embargo, detrás de aquella imagen deslumbrante surgía una pregunta que comenzaba a extenderse entre los asistentes. ¿Por qué ahora? ¿Por qué una celebración tan grande en este momento de su vida? ¿Y qué historia se escondía detrás de esa decisión que parecía mucho más profunda de lo que mostraban las fotografías? Mientras las cámaras seguían apuntando hacia la entrada principal, muchos recordaban los años anteriores, recordaban los rumores, recordaban los silencios, recordaban los momentos en los que parecía que el destino avanzaba en una dirección y luego cambiaba inesperadamente. Porque, según algunas versiones, nada en esta historia había sido tan sencillo como parecía. Mucho antes de aquella noche llena de lujo, Javier Bardem era visto por muchos como un hombre completamente entregado a su profesión. Los rodajes, los viajes, las entrevistas y la presión constante de la fama ocupaban gran parte de su vida. Mientras millones de personas admiraban su éxito desde lejos, existían momentos que las cámaras nunca lograban capturar. Habitaciones de hotel vacías después de largas jornadas, aeropuertos atravesados en silencio, celebraciones profesionales que terminaban cuando las luces se apagaban. Y precisamente en medio de ese ritmo frenético apareció una persona capaz de cambiar muchas cosas: Penélope Cruz. Su nombre ya era conocido en todo el mundo. Su carrera brillaba con fuerza propia. Pero según quienes observaban la relación desde fuera, había algo diferente entre ellos. Algo que no podía explicarse únicamente con titulares o fotografías. Al principio eran solamente encuentros, conversaciones, coincidencias profesionales, miradas que parecían durar un poco más de lo habitual. Nada que permitiera imaginar el alcance de lo que vendría después. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a surgir pequeños detalles. Esos detalles que suelen pasar desapercibidos para la mayoría, pero que terminan teniendo un enorme significado cuando se observan años más tarde. Una sonrisa compartida en un evento. Una mirada de preocupación durante una entrevista difícil. Un gesto discreto, lejos de las cámaras. Elementos aparentemente insignificantes que, según algunos observadores, revelaban una conexión mucho más profunda de lo que cualquiera estaba dispuesto a admitir en aquel momento. Pero toda historia de amor tiene también momentos de incertidumbre, y esta no parecía ser la excepción. La fama podía acercarlos, pero también podía complicarlo todo. Cada aparición pública generaba especulaciones. Cada fotografía alimentaba nuevas teorías. Cada silencio provocaba más preguntas que respuestas. Mientras tanto, el interés del público seguía creciendo.
Había quienes creían que estaban destinados a estar juntos. Había quienes dudaban. Había quienes pensaban que la presión mediática terminaría separándolos, y en medio de todas esas voces, ellos continuaban avanzando a su propio ritmo, lejos del ruido, lejos de las predicciones, lejos de las expectativas ajenas. Por eso aquella noche parecía tan simbólica, porque no se trataba solamente de una celebración rodeada de lujo. No se trataba únicamente de invitados famosos o decoraciones espectaculares. Según algunos asistentes, había una emoción diferente en el ambiente, como si cada detalle representara años de decisiones, sacrificios y caminos recorridos. Como si detrás de cada lámpara encendida existiera una historia que muy pocas personas conocían realmente. Y mientras la música comenzaba a sonar con más intensidad, mientras los invitados ocupaban sus lugares y mientras las cámaras intentaban capturar cada segundo de aquella velada extraordinaria, una sensación extraña recorría el lugar, porque entre las sonrisas también parecía existir una sombra de nostalgia. Entre los aplausos también parecía esconderse el recuerdo de momentos difíciles. Y entre todo aquel brillo surgía una pregunta que seguía sin respuesta. ¿Qué había ocurrido durante todos esos años para que esta noche resultara tan importante? Porque para entender lo que estaba sucediendo frente a los ojos del mundo, era necesario regresar mucho tiempo atrás. Durante años, muchos creyeron que aquella historia había comenzado de la forma típica que suelen mostrar las películas románticas. Sin embargo, según distintas versiones que circulaban en la industria del entretenimiento, la realidad parecía mucho más complicada. Para comprender lo que ocurría aquella noche de lujo y celebraciones, era necesario regresar al principio. Mucho antes de los reflectores, mucho antes de las especulaciones sobre una boda millonaria, Javier Bardem y Penélope Cruz habrían coincidido por primera vez en un proyecto cinematográfico. No hubo música especial, no hubo una escena perfecta, no hubo un instante mágico que cambiara todo de inmediato. Al contrario, según algunas personas cercanas al entorno artístico, entre ellos existía cierta distancia, una prudencia difícil de explicar, como si ambos estuvieran observándose desde lejos sin permitirse dar un paso más. Mientras los demás hablaban, ellos parecían concentrados en su trabajo. Mientras algunos buscaban acercarse, ellos mantenían una barrera invisible. Y precisamente esa distancia comenzó a llamar la atención de quienes los rodeaban. Había pequeños detalles que parecían insignificantes, pero que con el tiempo adquirieron otro significado. Miradas que se cruzaban durante apenas unos segundos, conversaciones que terminaban antes de profundizar. Sonrisas breves que desaparecían tan rápido como aparecían. Algunos periodistas comenzaron a notar aquellos momentos y rápidamente aparecieron los primeros rumores. Nada confirmado, nada sólido. Solamente comentarios dispersos que viajaban de una redacción a otra. Sin embargo, los rumores seguían creciendo. La prensa empezó a describirlos como una posible pareja con enorme potencial. Los titulares aparecían una y otra vez. Las fotografías eran analizadas en detalle. Cada aparición pública generaba nuevas teorías. Pero detrás de esos titulares existía una realidad muy distinta. Según algunas fuentes, no era fácil que dos personas con carreras tan intensas encontraran espacio para construir algo juntos. Los calendarios estaban llenos, los compromisos eran constantes, los viajes parecían interminables, y mientras el público imaginaba una historia romántica perfecta, la realidad parecía avanzar por caminos mucho más inciertos. Incluso hubo momentos en los que muchos llegaron a pensar que nunca sucedería nada entre ellos. Algunas personas del sector aseguraban que sus personalidades eran demasiado diferentes. Otras afirmaban que ambos atravesaban etapas distintas de sus vidas.
Los fanáticos observaban desde la distancia. Algunos creían en aquella posibilidad, otros, simplemente, no lo veían posible. Mientras tanto, el tiempo continuaba avanzando. Los años pasaban, nuevos proyectos aparecían, nuevas oportunidades surgían, y según algunas versiones, también existieron otras relaciones, otras decisiones y otros caminos que pudieron haber cambiado completamente el destino de esta historia. Quizá hubo momentos en los que estuvieron más cerca de lo que parecía. Quizá hubo ocasiones en las que una simple conversación habría cambiado todo. Quizá existieron oportunidades perdidas que nunca llegaron a conocerse públicamente. Son precisamente esos espacios vacíos los que alimentan las preguntas hasta el día de hoy. Porque detrás de cada gran historia suelen existir capítulos que nadie alcanza a ver. Capítulos construidos con silencios, con dudas, con decisiones difíciles, con caminos que se cruzan y luego vuelven a separarse. Y cuanto más tiempo pasaba, más difícil parecía imaginar que algún día terminarían compartiendo una celebración tan extraordinaria como la que el mundo observaba aquella noche. Sin embargo, algo comenzó a cambiar lentamente. No fue un acontecimiento espectacular. No hubo un anuncio inesperado. No hubo una confesión pública. Según quienes siguieron la historia de cerca, fue algo mucho más discreto, algo casi imperceptible. Una mirada que permaneció un segundo más, una conversación que se prolongó más de lo habitual, una confianza que comenzó a construirse donde antes solamente existía distancia. Y aunque nadie parecía notarlo en aquel momento, la dirección de la historia estaba empezando a cambiar. La prensa seguía especulando. Los fanáticos seguían observando. Los expertos seguían dudando. Pero detrás de las cámaras comenzaba a formarse algo diferente. Algo que aún no tenía nombre. Algo que todavía no podía definirse. Algo que parecía avanzar lentamente mientras el resto del mundo miraba hacia otro lado. Hasta que ocurrió un encuentro inesperado, un reencuentro que, según varias versiones, terminó modificándolo todo. Un momento aparentemente normal, una conversación aparentemente sencilla, un instante que para la mayoría habría pasado desapercibido, pero que, con el paso de los años, sería recordado como el punto exacto donde la historia comenzó a tomar un rumbo completamente distinto. Y fue precisamente después de aquel reencuentro cuando, según muchas versiones, algo comenzó a transformarse de manera silenciosa. No hubo una declaración espectacular frente a las cámaras. No hubo portadas anunciando el comienzo de una historia de amor. Todo parecía avanzar lejos del ruido mediático, lejos de los titulares, lejos de la atención constante que acompañaba cada uno de sus movimientos. Mientras otros romances nacían bajo los flashes, este parecía crecer en los espacios que nadie veía. Conversaciones largas después de jornadas agotadoras, mensajes enviados desde ciudades diferentes, encuentros breves entre compromisos profesionales. Pequeños momentos que, según quienes observaban desde cerca, tenían mucho más significado de lo que aparentaban. Sin embargo, la tranquilidad nunca duró demasiado tiempo. Porque cuando dos figuras tan conocidas intentan construir algo juntos, la presión aparece tarde o temprano. Y en este caso, parecía llegar desde todas partes al mismo tiempo. Las carreras de ambos atravesaban momentos importantes. Nuevos proyectos surgían constantemente. Los viajes internacionales se acumulaban. Las agendas parecían imposibles de coordinar. Había semanas enteras separadas por miles de kilómetros, diferentes zonas horarias, diferentes compromisos, diferentes responsabilidades.
Según algunas fuentes, hubo momentos en los que la distancia comenzó a sentirse más pesada de lo que cualquiera imaginaba. Y fue entonces cuando aparecieron esos pequeños detalles que suelen pasar desapercibidos para el público, pero que pueden convertirse en enormes obstáculos para quienes los viven. Una llamada que no fue respondida, un mensaje que llegó demasiado tarde, una celebración importante en la que uno de los dos no pudo estar presente. Una alfombra roja donde las cámaras esperaban verlos juntos, pero solamente apareció uno de ellos. Situaciones aparentemente normales para dos personas con carreras internacionales. Sin embargo, para la prensa y para los seguidores, cada ausencia comenzaba a generar nuevas preguntas. Los medios analizaban cada fotografía, cada gesto, cada mirada, cada silencio. Algunos titulares empezaron a preguntarse si aquella relación realmente tenía futuro. Otros sugerían que la presión profesional podía terminar separándolos. Mientras tanto, los fanáticos se dividían. Unos defendían la idea de que estaban hechos el uno para el otro. Otros creían que las dificultades terminarían siendo demasiado grandes. La incertidumbre crecía con cada aparición pública. Y cuanto más intentaban proteger su privacidad, más aumentaba la curiosidad del mundo exterior. Pero según algunas versiones, los momentos más difíciles nunca ocurrieron frente a las cámaras. Ocurrieron lejos de ellas, en aeropuertos, en hoteles, en noches silenciosas donde las dudas podían parecer más grandes que las certezas. Porque no todas las historias de amor avanzan de manera perfecta. No todas las decisiones son fáciles. No todos los días están llenos de felicidad. Hubo periodos que, según ciertas fuentes, estuvieron marcados por la distancia emocional tanto como por la distancia física. Etapas en las que parecía que los caminos comenzaban a separarse lentamente. Etapas en las que algunos llegaron a pensar que la historia estaba acercándose a su final antes incluso de consolidarse por completo. Y precisamente por eso los pequeños detalles comenzaron a adquirir una importancia enorme. Una visita inesperada, una conversación sincera después de semanas complicadas, una presencia silenciosa en un momento difícil. Gestos que para el resto del mundo podían parecer insignificantes, pero que según quienes los conocían, representaban mucho más. Porque cuando todo parecía incierto, seguían encontrando una forma de regresar el uno al otro. Aún así, las preguntas nunca desaparecieron del todo. Los periodistas continuaban observando. Los rumores seguían apareciendo. Los seguidores continuaban especulando. Cada nueva fotografía generaba cientos de interpretaciones distintas. Una mirada seria era vista como señal de crisis. Una sonrisa se convertía en prueba de felicidad. Un simple movimiento alimentaba semanas enteras de comentarios. Y en medio de todo aquello, la historia continuaba avanzando en silencio, lentamente, sin prisa, sin necesidad de demostrar nada. Los años comenzaron a acumularse. Las experiencias compartidas crecieron, los desafíos también, pero algo parecía mantenerse intacto. Una conexión que había sobrevivido a la distancia, a la presión y a las expectativas de millones de personas. Una conexión que había atravesado momentos buenos y momentos difíciles sin necesidad de explicaciones públicas. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Algo que empezó a comentarse discretamente entre personas cercanas al entorno de la pareja. Un rumor que al principio parecía imposible. Una posibilidad que muchos consideraban improbable. Porque después de tantos años, después de tantos desafíos y después de tantos caminos recorridos, una nueva decisión comenzaba a tomar forma. Una decisión que no estaba basada en la presión mediática, ni en las expectativas del público,
ni en la necesidad de demostrar algo. Según algunas versiones, estaba basada únicamente en una certeza construida durante décadas, y fue entonces cuando, a los 57 años, una decisión finalmente comenzó a cambiarlo todo, y entonces, la historia regresó al presente. La misma noche que había capturado la atención de millones de personas alrededor del mundo. La misma noche en la que las cámaras continuaban transmitiendo imágenes de una celebración que parecía salida de una película. La música llenaba el aire mientras las luces reflejaban destellos dorados sobre cada rincón del lugar. Las copas chocaban una y otra vez. Las risas se mezclaban con los aplausos. Los invitados caminaban entre mesas decoradas con una elegancia extraordinaria. Actores, productores, empresarios y figuras conocidas intercambiaban abrazos y palabras de felicitación. Todo parecía perfecto, exactamente como una celebración de ensueño debería ser. Pero detrás de aquel brillo, seguían existiendo detalles que las cámaras apenas lograban captar. Detalles pequeños, silenciosos. Detalles que parecían contar una historia diferente. En el centro de aquella noche se encontraba Javier Bardem, sereno, sonriendo, observando cómo cada elemento parecía ocupar el lugar exacto que había sido preparado durante meses. A pocos metros, Penélope Cruz avanzaba lentamente entre los invitados. Los flashes se disparaban sin descanso. Algunos asistentes se levantaban para observar mejor. Otros simplemente guardaban silencio, como si estuvieran presenciando un momento irrepetible. Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. Todo el mundo miraba hacia ellos. Todo el mundo esperaba algo. Y entonces ocurrió ese instante que terminaría ocupando titulares, fotografías y comentarios durante semanas. Sus manos se encontraron. No fue un gesto espectacular. No fue una escena diseñada para impresionar. Pero, según algunos presentes, aquel apretón duró un poco más de lo habitual. Apenas unos segundos adicionales. Lo suficiente para llamar la atención de quienes observaban cuidadosamente. Lo suficiente para sugerir que detrás de aquella celebración existía algo mucho más profundo que el lujo y la fama. Después llegaron las miradas. Miradas largas, silenciosas. Miradas que parecían contener años enteros de recuerdos. Años de encuentros. Años de dudas. Años de decisiones difíciles. Años de caminos que pudieron haberse separado y que, de alguna manera, terminaron convergiendo nuevamente. Algunos periodistas interpretaron esos momentos como señales de felicidad absoluta. Otros vieron algo diferente, una emoción más compleja, más difícil de describir, como si en medio de la alegría también existiera el peso de todo lo vivido anteriormente. Porque ninguna historia llega hasta este punto sin dejar cicatrices. Ninguna historia atraviesa décadas sin acumular recuerdos imposibles de borrar. Mientras las palabras de la ceremonia resonaban entre los invitados, muchos escuchaban las promesas pronunciadas en voz alta. Pero había algo que nadie podía escuchar. Los pensamientos que permanecían en silencio. Las emociones que jamás aparecerían en un discurso. Las preguntas que únicamente pertenecían a ellos, porque las promesas pueden compartirse, las sonrisas pueden fotografiarse, los aplausos pueden grabarse, pero aquello que ocurre en el interior de una persona permanece invisible para todos los demás. Según algunas versiones, los recuerdos del pasado seguían presentes aquella noche, no como una sombra negativa, no como un obstáculo, sino como parte inevitable de la historia que los había llevado hasta allí. Todo lo que habían vivido, todo lo que habían superado, todo lo que habían perdido en determinados momentos del camino. Nada desaparecía simplemente porque una celebración estuviera teniendo lugar. Y quizás, por eso,
Algunas sonrisas parecían contener también un poco de nostalgia. Quizás por eso, algunas miradas se prolongaban más de lo normal, porque la felicidad y la memoria suelen caminar juntas. Lentamente, la noche comenzó a avanzar. La música cambió de ritmo. Las conversaciones se hicieron más suaves. Algunos invitados comenzaron a despedirse. Los fotógrafos redujeron su actividad. Los organizadores empezaron a retirar discretamente algunos elementos de la celebración. Poco a poco, el ruido disminuyó. Las luces más intensas fueron apagándose una tras otra. El lugar comenzó a transformarse. Lo que horas antes parecía un escenario deslumbrante, empezó a convertirse en un espacio tranquilo, más íntimo, más silencioso. Las últimas copas permanecían sobre las mesas. Algunas flores se movían suavemente con la brisa del mar. Las risas que llenaban el ambiente minutos antes ya se escuchaban lejanas. Y mientras la mayoría de los asistentes abandonaba el recinto, la sensación de espectáculo comenzaba a desaparecer lentamente. Ya no quedaban titulares, ya no quedaban cámaras apuntando desde todos los ángulos, ya no quedaban discursos. Solamente la quietud de la madrugada avanzando sobre el lugar. En algún punto del salón, una lámpara permanecía encendida, mientras el resto de las luces se apagaban gradualmente. Cerca de una ventana abierta, 2 copas permanecían sobre una mesa. A pocos metros, la pista de baile estaba completamente vacía. El sonido de las olas volvía a escucharse con claridad. Y en medio de aquel silencio, cuando la celebración parecía haber terminado para todos los demás, quedaba una imagen suspendida en la oscuridad. 2 sombras alejándose lentamente hacia un corredor iluminado por una tenue luz dorada, sin prisa, sin palabras, mientras detrás de ellas quedaban las flores, las sillas vacías y los ecos de una noche que el mundo entero había observado, pero cuya verdadera historia quizá nunca llegaría a conocer por completo. La última canción ya había terminado. Los últimos invitados también se habían marchado. La celebración que durante horas ocupó titulares, fotografías y conversaciones comenzaba a convertirse lentamente en un recuerdo. En algún lugar del recinto permanecía una habitación en silencio, lejos de las cámaras, lejos de los aplausos, lejos de las luces que habían iluminado la noche. La puerta estaba entreabierta. Dentro, todo parecía inmóvil. El vestido de novia colgaba cuidadosamente junto a una pared. Ya no había música. Ya no había fotógrafos. Ya no había discursos. Solamente el silencio. Un silencio extraño, profundo, casi imposible de describir. Sobre una mesa cercana descansaban 2 anillos, uno junto al otro, brillando bajo la tenue luz de una lámpara que permanecía encendida. Parecían pequeños, casi insignificantes, y sin embargo, según muchos, representaban años enteros de decisiones, encuentros, dudas y caminos recorridos. Fuera de la habitación, la madrugada seguía avanzando. La brisa marina atravesaba lentamente las ventanas abiertas. A lo lejos, el sonido constante de las olas rompía contra la costa, una y otra vez, sin detenerse. Como si el tiempo continuara avanzando indiferente a todo lo que había ocurrido aquella noche, porque las flores desaparecerían, las mesas serían retiradas, las fotografías ocuparían portadas durante algunos días, y después llegarían nuevas noticias, nuevas historias, nuevos titulares, pero ciertas preguntas permanecerían, quizás para siempre, porque ninguna ceremonia puede responder todo. Ninguna celebración puede revelar aquello que una persona guarda en su interior. Nadie sabe exactamente qué pensaba Javier Bardem cuando observó por última vez el salón vacío. Nadie sabe qué recuerdos pasaron por la mente de Penélope Cruz mientras la noche llegaba a su fin. Nadie conoce las conversaciones que ocurrieron lejos de los micrófonos. Nadie conoce las promesas que jamás serán contadas públicamente. Y tal vez ahí reside el verdadero misterio. No en el lujo, no en los millones invertidos, no en los invitados famosos,
sino en todo aquello que permanece oculto cuando las luces finalmente se apagan. La cámara se aleja lentamente. La habitación queda cada vez más distante. El vestido continúa inmóvil. Los anillos permanecen sobre la mesa. Las olas siguen escuchándose en la oscuridad. Y en algún lugar, más allá de aquella noche extraordinaria, una pregunta continúa suspendida en el aire. ¿Fue esta boda millonaria el final perfecto de una historia que tardó décadas en construirse? ¿O simplemente el comienzo de un nuevo capítulo? Un capítulo cuyo destino todavía nadie conoce. La imagen se desvanece. El sonido del mar permanece unos segundos más. Y después, solamente queda el silencio.